Existe un gran vacío en las palabras que expresan nuestras emociones. Benoit nos habla de la capacidad de poder ver de dónde venimos, pero no saber hacia dónde vamos. Ese viaje es una metáfora de nuestra propia existencia. Damos por sentado que la vida siempre avanza. Es como si guiaras una barca en la que vas remando de espaldas a un futuro que no sabes que te depara. Y ante tus ojos se refleja un pasado ya inalterable que va quedándose atrás. Y yo creo que todos somos, al final, el fruto de nuestro carácter. Conociendo tu carácter, que lo conforma tu identidad, la herencia familiar, la herencia del lugar de donde eres, y lo que has vivido, eso es lo que conforma tu carácter, ya vas a saber cuál es tu destino. Pero bueno, dejando aparte esa dicotomía, yo creo que cuentan mucho el azar, cuentan mucho las circunstancias, cuentan mucho los demás, y creo que estamos construidos por esas características, ¿no? El azar, las circunstancias y los demás. ¿Y qué me gustaría ser de mayor? Bueno, ya soy mayor. Eso, para empezar, ¿qué me gustaría hacer ahora, ¿no? En este momento? Me gustaría influir en la medida de lo posible, dentro de lo que uno tiene capacidad, en que se defendieran más las montañas. En este momento ya uno va dejando como herencias, como legados. Me gustaría haber contribuido a que se defendiese concretamente una montaña a la cual quiero por encima de todas las demás, que es el Pirineo Aragonés. Pues no hace demasiado tiempo todavía volví a tener ese reencuentro con mi niño interior, con el niño que yo fui. Y en aquel reencuentro recuerdo que lloramos los dos. Yo lloré de alegría y de felicidad porque al final me doy cuenta que pude cumplir todos mis sueños, tanto en lo personal como en lo profesional. Y os aseguro que yo no lo tenía nada fácil, ¿no? Entonces aquello me hizo sentirme pues orgulloso, ¿no? De tener el sentido y de pensar que al final, con mucho esfuerzo, con una vida que no ha sido nada fácil, pues de alguna manera he logrado llegar a ser la mejor versión de mí mismo. Tengo que decir que yo vivo mucho el presente. Evito desde siempre mirar hacia el pasado, no solamente histórico, sino el mío propio, porque lo he vivido o lo vivo con bastante dolor, con lo cual siempre pienso que lo que tengo que hacer es disfrutar, resolver los problemas que tengo en el presente y luego un poquito de futuro, poco. Muchas veces me pregunto qué me gustaría ser de mayor. Recuerdo que de pequeño quería ser carpintero, quería ser pastor,
pero de mayor todavía me estoy preguntando qué quiero ser, porque creo que en el fondo lo que quiero ser es un hombre tranquilo, que se levante por la mañana, que no esté ansioso por nada, que no esté ambicioso por nada y que tenga una profunda curiosidad, digamos, fácilmente asimilable para ser feliz. Claro que el pasado nos define tanto que somos en realidad casi solo pasado. Para mí volver a Castellsabàs ha sido volver a casa, volver a mis raíces. Y tengo que decir que me encuentro bien. He vuelto y he encontrado a gente que habíamos pasado la infancia juntos, que nos habíamos separado, que he conocido, he vuelto a conocer, casi podríamos decir. Pues que os contaría que tenéis que ser vosotros mismos. No querer ser otra persona, sino los ideales que tengas, procura cumplirlos. Y nada más, no querer imitar a nadie, ser tú mismo. Eso es lo único que yo os diría. La historia se enreda en el alma. Y entonces, pues la historia es la historia de la gente que ya no está, la historia de todo lo que desapareció, es también la propia historia personal, porque yo durante mucho tiempo milité con mucha fuerza y mucha insistencia en la creencia de que podía revertir la marcha de lo que estaba pasando, que podía luchar para tratar de frenar la migración, para tratar de que no desapareciera lo que tanto amaba y, por supuesto, esa lucha estaba condenada al fracaso completamente porque nadie puede torcer el curso de estos movimientos tan grandes que son los que han traído los cambios que hemos visto. Time it was, and what a time it was, a time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you. La memoria es la personalidad y esa memoria se empieza a difuminar y a deshacer a medida que te vas alejando de lo que has vivido. Y como vas de espaldas, el futuro es una incógnita. Entonces, yo en el futuro no pienso mucho, curiosamente. Decía no sé quién que solo se escribe del pasado y del futuro, es decir, solo se escribe desde la memoria y desde el deseo, de lo que no se tiene y de lo que se ha perdido, porque lo que tienes lo vives. Cuando uno ha tenido que tomar muchas decisiones en cruces de caminos, al final no parece que tenga mucho sentido saber si se ha tomado uno correcto o no, o si hubiera sido uno mejor que otro. Lo único que sí he tenido claro a posteriori es que cada toma de una decisión importante en uno de esos cruces ha sido como morir y resucitar. Y si la muerte es nada, pues la nada me parece que tiene un poder increíble, porque en la nada no piensas, no se siente,
no se juzga, no se existe. Entonces, me parece que tiene como un poder purificador enorme. Y de la otra manera, si en realidad una vez muerto el cerebro, nuestros cuerpos no eran nada más que unos viejos aparatos de radio y toda esa red y toda esa información va a otro sitio, pues muchísimo mejor. Por eso creo que la memoria es como un disparo maravilloso de sensaciones, como si fuera un cohete que estalla y que de repente ves ahí toda tu vida y en el fondo casi lo que vas a ser. Ay, ¿qué me gustaría ser de mayor? Sí, me gustaría ser más optimista. Creer que todavía es posible que me adapte a un tipo de sociedad que cada vez me parece más en retroceso. A mí de mayor me gustaría ser como soy ahora, poder seguir bordando, poder seguir a hacer mi vida normal, ver a mis hijos y no depender de nadie. Eso es lo que me gustaría ser de mayor. Entre otras cosas, hay algo que me gustaría ser cuando sea mayor. Tener mayor capacidad de lectura y creerme lo que me dicen los que se han muerto y me han dejado publicado lo que ellos querían decirme hace 50 años y que no lo pude saber entonces. Hombre, tengo alumnos que han escrito, que son escritores ahora, tengo gente que son historiadores, es decir, que sí, hay algo de lo que tú has más o menos, entre comillas, predicado, que ha calado en determinada gente. Pero yo creo que eso ocurre en todas las profesiones. Si tú eres una persona que estás con gente, supongo que mucha de esa gente te seguirá tu ejemplo o tus ejemplos o tus formas de ver la vida. Y otros que reaccionarán en contra, lógicamente. Bueno, uno es responsable de su vida y de lo que va haciendo en su vida. Y a veces de lo que no sabe que ha hecho en su vida también. Yo creo que enfrentarse a los últimos años de la vida de uno, si ha de ser de un modo un poco satisfactorio, me parece que no tiene que ser tanto por lo que tú ya has hecho y que eso te sirva para recordar buenas cosas, sino por los caminos que tú hayas entrado y que esos caminos los sigues teniendo abiertos. Tengo que reconocer que se me hace muy duro cuando me veo entre gente que tiene mucha edad, comprobar hasta qué punto en algunos se deteriora la vida cognitiva, la ilusión por hacer algo, y sí que me entristecería encontrarme en esa situación, pero parece que es ley de vida y no voy a pensar que voy a ser diferente de todos los demás.